Padre amado, que estás en los cielos, te agradecemos mucho, Señor, las bendiciones que nos das continuamente y el poder dirigir nuestros pensamientos a ti, que es el dador de todo bien y la fuente de toda luz. Queremos avanzar en la luz de tu sabiduría, que este conocimiento nos transforme, nos santifique y nos prepare para ese reino de gloria que nos has prometido. Te suplicamos bendigas mucho todas estas almas aquí reunidas y nos ayudes a sacar provecho de estas lecciones aplicándolas en nuestras vidas para ser fieles. Te lo pedimos con perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Ya se me había olvidado. Está bien el volumen también, ¿verdad? Sí, está bien. Si quieres, pongo así, porque si no se oye el ruido del motor. Bueno. También puede usar la mesa de los libros. Gracias. Pues hemos quedado en hacer hoy el estudio sobre las Sagradas Escrituras, un poco sobre la historia de la Biblia, cómo fue escrita, etc. Y vamos a buscar unos versículos, empezando por Génesis capítulo 3, que puede buscar Antón, Génesis 2, Victoria. Creo que Biblia, porque no pensaba venir. Aquí tiene una. Y en Primera de Timoteo capítulo 4, Mercedes. Perdón, ¿a mí qué me ha dicho? Génesis 2. Hebreos capítulo 1, Séfora. Y Segunda de Pedro capítulo 1, Maite. En Génesis capítulo 3, el versículo 8 y el 9. Y habiendo oído la voz del Señor Dios, que se paseaba en el paraíso a la brisa de la tarde, escondióse Adán con su mujer de la vista del Señor Dios en medio de los árboles del paraíso. Entonces el Señor Dios llamó al hombre y díjole: ¿dónde estás? Bueno, aquí tenemos esta conversación que tenía lugar entre el Creador y sus criaturas, Dios y el hombre. Un diálogo directo, así se hacía antes del pecado. El Creador visitaba a sus criaturas, a sus hijos, Dios hablaba con ellos. Podemos imaginar Adán y Eva acudiendo al encuentro del Padre Celestial y gozándose en su presencia, como los niñitos corren para saludar a su padre que viene del trabajo en su casa y se gozan y se echan a su cuello y se sienten felices. Adán y Eva podemos imaginar lo felices que deberían sentirse de ir al encuentro del Creador cuando los visitaba en el Edén. Ojalá que hubiese seguido esta relación directa de Dios con sus criaturas, porque entonces no habría ningún problema en la vida. Si hoy pudiésemos estar en la misma presencia de Dios, si hoy nos visitase Dios en nuestros hogares como visitaba a Adán y Eva, seríamos felices. Pero el pecado rompió esa relación. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Bajo el pecado no podían estar en comunión con Dios. Sin embargo, Dios que ama a sus hijos y que comprende la tragedia que esto representaba, y que el hombre sin la presencia de Dios está perdido, irremisiblemente perdido, y si Dios hubiese dejado abandonada a la humanidad a su suerte después del pecado,
habría sido la destrucción. Como comprende que necesitamos su presencia, Dios ha previsto el medio, ya que no podemos tener esa relación ideal que es estar directamente hablando con Él. Ha provisto el medio para que tengamos un medio de contacto, de comunicación con Él, y este es su palabra, la Biblia. La Biblia es la carta del Padre en los cielos con sus hijos en la tierra. No es el ideal sería hablar con Él como Adán y Eva antes del pecado, pero a falta de otra cosa, este es el sistema que nos permite comunicarnos con el Creador. Ni tampoco la Biblia ha existido en todos los siglos. Sabemos que transcurrieron los primeros 25 siglos de la historia humana en los que la Biblia no existía. Hasta el tiempo de Moisés, ya 2500 años después de la creación, no empezó a existir la Sagrada Escritura. Algunas personas piensan, pues si para nosotros es necesaria la Biblia, ¿cómo es que hubo una humanidad durante 25 siglos que no la poseyó? Es fácil responder a esta pregunta si conocemos las circunstancias, cómo se desarrollaba la vida en aquel tiempo primitivo. El hombre, en aquellas épocas patriarcales, no tenía la Biblia porque sencillamente todavía no le era necesaria. Sin embargo, Dios estaba en contacto con la humanidad tenía un conocimiento de Dios, y podemos intuir esto repasando un poquito acerca de las circunstancias pasadas. Adán, el primer hombre de la historia, por ejemplo, no tuvo la Biblia porque no la necesitó. Él había salido recién creado, perfecto, de las manos del Creador, como la máquina que sale de fábrica sin holguras, todo ajustadito, todo perfecto, todo bien. Adán era la humanidad en su cuna, en su perfección primitiva, sin taras, sin defectos. Algunas personas piensan en nuestros antepasados primitivos como seres medio orangutanes, medio hombres. Es un mito, es una fantasía del evolucionismo que tratan de arrebatar al Creador la gloria de la creación. La Biblia nos dice que cuando Dios terminó de hacer las cosas, todo era perfecto en gran manera. Y el hombre no era un animal, el hombre era un ser racional, hecho a la imagen y semejanza de Dios, perfecto, de una perfección incalculable con relación a cómo hoy está la naturaleza humana, muy superior a nosotros sin duda. La palabra de Dios nos muestra a Adán que aunque pecó se arrepintió y dedicó su tiempo a predicar las cosas que había recibido cuando Dios lo visitaba y cuando hablaba con Dios cara a cara, a comunicarlo a sus descendientes hablando de estas cosas. Pudo hacerlo porque no necesitaba entonces la escritura ni existía tal cosa, debido a que las facultades humanas eran muy superiores a las actuales. Por ejemplo, en cuanto a facultades físicas, pongamos por caso la edad. Sabemos que Adán, a pesar de haber pecado, vivió hasta 930 años. Alcanzó una longevidad extraordinaria, algo que no tiene comparación en nuestra época. Hoy se considera una persona ya longeva porque pasa el siglo. Ha habido un caso, que tengo por aquí un recorte de periódico, de un campesino ruso que llegó a los 167 años de edad, y esto se considera una cifra fantástica. Esto en el tiempo de los patriarcas antediluvianos habría sido morir de vejez prematura, porque en esta edad todavía no habían alcanzado, como quien dice, la juventud, todavía estaban en la adolescencia. Adán vivió 930 años, Noé vivió 950, Jared 962, Matusalén 969, que es el que batió la marca. O sea que se acercaban al milenio. Era una longevidad extraordinaria. Y como dicen, donde hubo siempre queda,
Estos casos de longevidad extraordinaria que hoy nos asombran son reminiscencias de aquella vitalidad extraordinaria que tuvieron los hombres de aquella época antediluviana. Quedan pequeños rasgos de vitalidad, podemos decir, que se dan aquí o allá. Igual que sucede con la estatura. La Biblia nos dice que eran gigantes aquellos hombres. Y por estudios tanto en la antropología como en revelaciones bíblicas, se sabe que la estatura de aquellos hombres venía a sobrepasar el doble de la estatura actual. Ustedes imaginen un Adán que sacaría la cabeza y los hombros muy por encima de este techo. Calculen 4 metros y pico de estatura Adán. Aquellos hombres corría parejas, podemos decir, la estatura física con la longevidad, eran gigantescos. Por eso quedan de vez en cuando casos sorprendentes, igual que surgen en la longevidad, surgen en la estatura. Aquí tengo el caso de un hombre que mide 2,61 metros, que no pudo pasar la frontera, dice. El hombre considerado como más alto del mundo ha paseado ayer por las calles de Fuentes de Oñoro. Gabriel Esteban, que vive habitualmente en la ciudad portuguesa de Guarda, tiene 29 años, mide 2,61, pesa 200 kilos y calza el 69 largo. El súbdito portugués de tan grandes proporciones no pudo pasar a las oficinas aduaneras porque no entraba por las puertas de las mismas. Así que son casos, no es este el más alto que yo recuerde. Había un finlandés que recuerdo haber leído hace unos siglos que llegó a tener 2,88 metros de estatura, se acercaba a los 3 metros. Son casos, podemos decir, reminiscencias de aquella extraordinaria vitalidad que tuvo antaño la humanidad. Este hombre que parece hoy un gigante, en el tiempo de Adán y Eva habrán dicho, pobre hombre, se quedó canijo, con relación a aquella estatura gigantesca. Y también corre parejas con esto la talla intelectual, aunque algunos se hayan empeñado en decir que eran antepasados bestiales los que tuvimos. Veamos algún detalle aquí en Génesis 2, el 19 y 20. Formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y trájolas a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombres a toda bestia y ave de los cielos, y a todo animal del campo, mas para Adán no hay ayuda que estuviese idónea para él. Bueno, así que imaginen ustedes la capacidad cerebral de Adán, que cuando Dios creó todos los animales los hizo desfilar ante su vista para que Adán les inventase, les pusiese nombres. Según fueron desfilando, Adán fue dando un nombre a cada especie de animal. Así que pasaba uno y dijo perro, gato, tigre, rinoceronte, iba poniendo nombres a todos. Hace falta tener inventiva y hace falta tener memoria, porque hoy estas especies están catalogadas en libros, en tomos de historia natural, y no hay hombre, por capaz que sea, que tenga en su cabeza todos. Sin embargo, en aquel tiempo Adán tuvo la rapidez para inventarlos y la retentiva para tenerlos en su memoria. Porque el hombre, sus facultades mentales eran perfectas. Dios no hace una máquina imperfecta. El hombre fabrica un magnetófono y todo lo que allí se graba, allí está. Y luego lo reproduce y sale exacto. Dios no hizo una máquina inferior a esta en el cerebro humano. Ahora, por causa del pecado y las generaciones que han venido menguando nuestras facultades, se quedan cosas ahí almacenadas en la mente y se reproducen no cuando nosotros queremos, cuando ellas quieren salir a veces. Así como el que echa en un cuarto trastero enredos y cosas y un día va a buscar una cosa y no la encuentra, y otro día que va a buscar otra cosa encuentra esta que ya no busca. Pues así nos pasa un poco en este cuarto trastero de la memoria, que lo tenemos un tanto desorganizado. Nos falla la memoria.
recordamos una cosa no cuando queremos, sino cuando ella sale a veces. A veces sí podemos recordar, pero muchas veces falla. Y decimos, lo tengo en la punta de la lengua, pero no sale de ahí. A Adán no le pasaba eso. Adán podía haber cogido una de nuestras Biblias, haberla repasado del Génesis al Apocalipsis en una sola lectura y haber reproducido como se graba en cinta magnetofónica toda la lectura de la Biblia. Lo que se almacenaba en la memoria ahí estaba y fielmente se reproducía. Adán era la Biblia abierta, la Biblia viviente. No necesitó la escritura porque ya tenía infaliblemente todo lo que captó en su contacto y en sus conversaciones con el Creador. Así que el hombre no viene de un antepasado bestial, viene de una edad de oro en la que era mucho más capaz y ha venido degenerando por causa del pecado. Esto hizo posible que pudiese inventar todos esos nombres de animales, recordarlos, conservarlos, reproducirlos. Ahora imagínense ustedes un hombre con esta capacidad y además con el ascendiente de autoridad que tenía, porque entonces en el sistema patriarcal la máxima autoridad, el patriarca más antiguo, era el rey, el gobernador, el alcalde, el sacerdote, el juez, el todo. Y convocando a sus descendientes pudo hablarles ampliamente y por gran espacio de tiempo de todas las cosas que él había recibido del Creador. Entonces no había la fiebre de la velocidad que hoy tenemos. No se vivía con ese loco frenesí. La vida discurría plácida y tranquilamente. La tierra daba grandes productos sin necesidad casi de trabajarla. El hombre podía dedicar mucho espacio de su tiempo a la meditación, a la reflexión, y podemos imaginarnos a este antiguo patriarca convocando a todos sus descendientes, que pudo ver muchos de ellos, porque en 930 años de edad, imagínense si no pudo ver hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, y etcétera, etcétera, y cómo se quedaron todos oyéndole de todas las enseñanzas que él les declaraba. Y estas enseñanzas pudieron ser transmitidas a través de estas generaciones de la época patriarcal, teniendo en cuenta que no hizo falta ponerlas por escrito, porque entonces la tendencia natural de la mente humana era decir la verdad. La mentira no había tomado aún carta de naturaleza en las costumbres humanas. Hoy podemos decir que la mentira se ha arraigado tanto que se habla tanto como se miente, o se miente tanto como se habla. Entonces no era. Entonces el hombre decía puramente la verdad, no existía ese vicio. Esto es una degeneración que el pecado ha impuesto. La Biblia dice que Satanás es mentiroso y padre de mentira. Pero el hombre creado a imagen y semejanza de Dios tenía la inclinación natural a decir la verdad. Así que la inclinación a decir la verdad y esa poderosísima memoria, calculen ustedes, si no estaba capacitado para ser como una Biblia abierta a los hombres. Y pudo transmitir estas verdades a las generaciones posteriores, y esas generaciones la llevaron hasta la edad de la revelación escrita, aunque pasaron, como hemos dicho, 25 siglos. Para las edades tan largas de aquellos hombres no significaba mucho. Aquí tengo un pequeño cuadro que nos permite comprender cómo la verdad no tuvo que pasar por muchas manos desde Adán hasta que empezó a existir la Biblia. Pueden ver ustedes aquí, por ejemplo, esta línea representa la edad de Adán, la duración de su vida, 930 años. Y esta otra línea es la edad de uno de los descendientes de Adán, de Matusalén, que naciendo en el año 687, o sea, 243 años antes que muriese Adán, pudo entonces recibir de Adán, en esta convivencia, siendo coetáneo con él durante todo este número de años, todo lo que Adán había recibido de Dios le pudo ser transferido a Matusalén. Y a su vez Matusalén
como alcanzó a vivir hasta el año 1656, año en que empezó el diluvio, murió unos meses antes del diluvio, fue coetáneo durante 98 años con Sem, uno de los hijos de Noé que salieron del arca, y por lo tanto durante este número de años pudo transmitirle la verdad que había recibido de Adán, y Sem a su vez transmitirlo, puesto que fue 50 años coetáneo con Isaac, ya que Isaac nació en 2108, o sea 50 años antes de morir Sem, y entonces Isaac pudo ser depositario de las verdades que estos habían recibido de Adán sin que pasase por muchas manos. Fíjense, 2 eslabones de la cadena van desde la lejana época de Adán hasta Isaac, padre de Jacob, progenitor de las 12 tribus, en cuya época ya se dieron las Sagradas Escrituras. Como ven ustedes, no tuvo que pasar la verdad por muchas manos, porque debido a estas largas longevidades, con pocos hombres se pudo transmitir en todas estas épocas la verdad, teniendo además en cuenta que Dios continuó manifestando visiones y declaraciones a estos patriarcas, ya que se apareció a todos ellos, les dio instrucciones por medio de sus ángeles, y además del depósito que habían recibido por tradición oral, pues aún se reforzaba con esas visiones y declaraciones proféticas que ellos tuvieron. De modo que esto nos hace comprender muy bien que no fue aquella época una época de tinieblas, no fue una época de ignorancia, sino una época en que los hombres tuvieron el privilegio de tener el conocimiento de Dios y de las cosas de Dios, hasta que Dios se vio obligado a variar el método. Llegó el momento en que no hubo más remedio que tomar nuevas medidas. ¿Por qué? Vamos a leer en 1 de Timoteo 4, versículo 2. Y los que tienen amos fieles... A ver, no, es la primera epístola, capítulo 4, versículo 2. Que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Bueno, cuando la conciencia se cauteriza, quiere decir se corroe, se deteriora, ¿qué es capaz de hablar el hombre? Mentira, dice. Hipocresía y mentira. La conciencia se fue corroyendo bajo el efecto del pecado, un efecto de corrosión como se corroen las rocas y la naturaleza por la erosión de los agentes atmosféricos y otras cosas. Así, bajo el pecado, la conciencia del hombre fue deteriorándose, la mentira se fue filtrando en las costumbres, y llegó un momento en que ya era imposible de conservar la verdad si no era poniéndola a buen recaudo por otro sistema. Y este fue la revelación escrita, que vino a suceder a la tradición oral. Ahora ya la verdad no podía transmitirse así de padres a hijos, había que ponerla por escrito. Dios tomó estas medidas y fueron medidas muy acertadas, porque imagínense ustedes si hoy tuviésemos que conocer la verdad por lo que se cuenta de padres a hijos, ¿a dónde estaría la verdad? Hoy un suceso que acontece en cualquier lugar de la ciudad, cuando por vox populi va corriendo de unos a otros y llega al otro extremo de la ciudad, allí ya nadie lo conoce al cabo de un par de horas, porque se ha ido desfigurando por lo que cada uno añade de su propia cosecha, o por lo que cada uno quita, que aquello ya no hay quien lo entienda, no hay quien lo conozca. Como una ilustración de esto podemos ver esta cosa que, aunque un poco chistosa, tiene un fondo de realidad. Lo recorté de un libro de un número de selecciones, se titula Eclipse de Sol, y dice así: el coronel da una orden al ayudante. Estamos ahora hablando en cosas de cuartel. Mañana a las 9 habrá un eclipse de sol, fenómeno que no ocurre todos los días. Ordene que salga la tropa a la calle en traje de faena, para que puedan observar esta rareza natural. Yo estaré presente para explicarla. En caso de que llueva no podrá verse nada, así que ordenará usted que se lleven la tropa al gimnasio. Esta misma orden ahora la transmite el ayudante del coronel al capitán.
Y dice: por orden del coronel, mañana a las 9 habrá un eclipse de sol. Si acaso lloviera no podrá verse desde la calle y por consiguiente en traje de faena el eclipse tendrá lugar en el gimnasio, cosa que no ocurre todos los días. Y ahora pasa la orden el capitán al teniente: por orden del coronel en traje de faena, mañana a las 9 tendrá lugar en el gimnasio la inauguración del eclipse de sol. El coronel dará la orden si acaso llueve, cosa que ocurre todos los días. Y ahora viene el teniente al sargento: mañana a las 9 en traje de faena el coronel eclipsará el sol en el gimnasio, como ocurre todos los días cuando hay buen tiempo. Si llueve tendrá lugar en la calle. Y ahora el sargento al cabo: mañana a las 9 el eclipse del coronel en traje de faena por el sol tendrá lugar en el gimnasio. Si llueve allí, cosa que no ocurre todos los días, la tropa se formará en la calle. Y ahora vienen ya finalmente los comentarios entre la tropa: mañana si llueve parece que el sol eclipsará al coronel en el gimnasio. Lástima que esto no ocurra todos los días. Ustedes ven cómo degeneran. Yo también lo veo. Yo también. Cómo degeneran las noticias por lo que la gente cuenta. Pues esta es la razón por la que Dios tuvo que tomar medidas para poner por escrito la verdad. Y entonces vamos ahora a leer en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Muy bien. Los profetas fueron los hombres escogidos por Dios para llevar a efecto esa escritura. Los profetas eran hombres que se distinguían por su gran amor a Dios, por su fidelidad, por ser fieles a la verdad en todos sus aspectos. Dios les hizo depositarios de revelaciones que ellos tenían que poner por escrito, y así se fue confeccionando la Sagrada Escritura. Dios escogió en el curso de los tiempos un número alrededor de 40 hombres. Les dio revelaciones a cada uno para que lo escribiesen, y así se formó toda la Biblia. Ahora es curioso y es bueno hacer constar que esos hombres, muchos de ellos no se conocieron ni tuvieron contacto unos con otros. Esos hombres tenían unos grados de cultura muy dispares de unos a otros. Los había sabios como Salomón, o los había que eran pastores de ovejas o pescadores con redes. Lo mismo había gente ruda y sin cultura, que había otros que eran verdaderas lumbreras. Lo curioso es que los libros que constituyen la Sagrada Escritura obedecen a un pensamiento, a un espíritu, y encontramos en ellos una unidad perfecta y no hay discordancia entre ellos, como sucedería normalmente si cogiésemos a personas con esos grados de cultura tan disparatados de unos a otros y tratásemos de hacer un libro. Habría unos contrastes, unos desaguisados, que aquello sería ilegible. Pero no sucedió así con la Biblia, sino que hubo una perfecta armonía a pesar de las diferencias de unos a otros. Y todo esto tiene su explicación. Vamos a leer en Segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De modo que la profecía no fue traída por voluntad humana. ¿Cómo dice que hablaron esos santos hombres de Dios? Inspirados por el Espíritu Santo. Esto es lo que da lugar a que se haya formado un libro perfectamente ajustado y armonizado, sin discusión, sin contradicción, en perfecta armonía, todo lo que contiene la Sagrada Escritura. Porque aunque había una diversidad de escritores, sin embargo, era uno el que les dictaba. A veces hay personas que cogen la Biblia, miran estas letras de imprenta. Yo veo que este es un libro hecho por los hombres. Dicen el libro de Dios, y aquí veo pues que se ha escrito por hombres. Y en efecto es así, porque Dios ha querido que su revelación se escriba por hombres y en lenguaje de hombres. Ustedes saben muy bien que en una oficina pues hay un gerente
que dicta cartas a las secretarias escriben a máquina, el hombre firma aquello, el cliente recibe estas cartas, lo lee y sabe que viene del director fulano de tal, y si tiene que hacer una reclamación se dirige al director. Él no ignora que la habrán escrito sus secretarias, alguna de sus secretarias, pero esto no tiene importancia. La carta es del director, aunque el elemento escritor haya sido la secretaria. Y el libro es de Dios, aunque haya usado a Isaías o a Ezequiel o a Daniel. Es el libro de Dios. Yo me acuerdo cuando estaba en la guerra en el frente, tenía compañeros que no sabían escribir, querían escribir a su familia o a alguien otro. Había uno que se llamaba Eusebio y venía muy frecuente, siempre le escribía yo sus cartas. Él era analfabeto. Venía: Luis, ¿me quieres escribir a mi madre? Bueno, venga hombre, vamos a escribir. Cogía papel y lápiz, a ver, ¿qué quieres poner? Querida madre, yo escribía, querida madre, ¿qué más? Tal, pues tal. Yo iba poniendo todo lo que él me decía. Allí quedaba en la carta. Podemos imaginar cuando la carta estaba concluida y cómo este joven la echaría al buzón de campaña, y cuando la madre la recibía, según me contó Eusebio, su madre tampoco sabía leer, pero había una vecina que se llamaba la señora Paca que le leía las cartas. Y podemos imaginarnos a la señora Paca cuando recibía esa carta y iba, mejor dicho, la madre de Eusebio cuando iba a la señora Paca y le decía: he tenido carta de mi hijo, ¿me la quiere leer? Sí, vamos a leerla. Y cogía sus gafas y se ponía allí a leerle a la madre de Eusebio, y la madre de Eusebio pues se le caerían gruesas lágrimas por la emoción de ver lo que le contaba su hijo y los peligros que había pasado y cómo estaba bien. Esa madre decía: carta de mi hijo. Ella sabía que su hijo no sabía escribir, pero allí estaban los pensamientos y los sentimientos de su hijo. Yo había sido ahí el elemento material para escribir y nada más. Y aquí tenemos los pensamientos y sentimientos de Dios, aunque haya usado hombres para escribirlo. Y esta unidad de la Biblia está explicada por eso, porque el Espíritu Santo les dirigía a todos. Y esa profecía de Daniel que estudiamos la última vez, en la que aparece el desfile de los imperios y se cumplen exactamente las cosas, a ver qué hombre puede hacer un anticipo histórico así, anticipándose a siglos y cumpliéndose después con exactitud. Solamente el Espíritu de Dios puede hacer esto. Así que estamos con la Biblia ante la presencia del libro de Dios. Esto debemos tenerlo con toda seguridad. Es el libro de Dios. Ahora, la Biblia no se escribió al principio en la manera como ahora tenemos. La Biblia pues no era un libro así que se pasan hojas, eran pergaminos. Esos libros de los profetas eran rollos. Por aquí tengo un libro que ilustra en algunas láminas estos pergaminos de la Escritura, unos rollos que según se iban desenrollando de un lado se iban enrollando a otro y se podían ir leyendo. Cada libro de la Escritura era un rollo. Haber tenido los 39 libros del Antiguo Testamento habría sido tener 39 rollos como este. Entonces los creyentes no podían tener el privilegio que hoy tenemos de tener una Biblia en casa, o varias como tenemos ahora. Tenían que ir al templo y sentarse y oír al que le tocaba la lectura del rollo de las Escrituras. Se hubieran saltado de alegría si hubiesen podido tener las Escrituras en su casa. Estos rollos de las Escrituras formaron en el Antiguo Testamento 39 rollos y en el Nuevo Testamento 27, suman 66 en total. La palabra Biblia es una palabra griega y proviene del vocablo griego biblion, que es el singular, que significa libro. Esto en griego sería un biblion, un libro. Pero la Biblia no es un biblion, porque tiene varios libros, es Biblia, que es el plural en griego. Ha sido así transliterado al castellano sin cambio. Como suena en griego, Biblia está en castellano. Y por eso biblioteca, que tiene el mismo origen, es también un lugar donde hay varios libros. Así que la Biblia es el plural de biblion.
y en una Biblia tenemos toda una biblioteca. Ustedes pueden ver cualquier índice bíblico y verán allí el número de 66 libros encerrado en un solo tomo. Así que los profetas escribieron así en rollos. Los rollos se conservaban minuciosamente. Esto era una cosa muy sagrada. Tanto es así que los hombres, los escribas, los que tenían la misión de la conservación y copia de las Sagradas Escrituras, aunque se sabían de memoria el número de veces que entraba cada letra en un libro, les estaba prohibido escribir de memoria. Tenían el original aquí y la copia que estaban haciendo aquí, y tenían que leer en voz alta, pronunciando claramente, y luego escribir cuidadosamente en el rollo estas palabras, y además sin que se tocase una letra con otra, porque ese contacto ya hacía inútil ese rollo. Tenían que escribir sin error, ni raspadura, ni enmienda. El rollo tenía que ser limpio. Cuando llegaban a la palabra Jehová, estaban obligados a hacer una pausa en la escritura, en señal de respeto. Cogían la pluma, la limpiaban, ponían tinta nueva, hacían una breve oración y entonces escribían con todo respeto Jehová. Esta minuciosidad, que nos puede parecer excesiva, era una providencia divina para hacer llegar la Biblia inalterable hasta las últimas generaciones. Había una comisión de escribas que después de terminarse ese rollo repasaba, como quien dice, al microscopio. La menor errata hacía que ese rollo fuese al fuego. No podía ponerse en circulación un rollo que tuviese el más pequeño error. ¿Pero quién les dictaba? No me das cuenta Cuando había que hacer nuevas copias, quiero decir, tenían el original, el rollo original, y la copia del original. Esto es, para hacer las copias que había que hacer del original. Quiero decirles que para la difusión de la Sagrada Escritura se atenían a un cuidado tan extremado, tan minucioso, que raya en lo excesivo, pero que aunque parezca excesivo, era una providencia de Dios para que la Biblia no sufriese alteración alguna y pudiese llegar hasta las últimas generaciones intocable. Y esto está muy bien probado por un incidente que sucedió y que hicimos alusión el otro día. ¿Qué significan los pergaminos del Mar Muerto? Vino en las elecciones. Este artículo en el año 1956, en el mes de junio. ¿Qué significan los pergaminos del Mar Muerto? Y aquí viene una referencia a este sensacional hallazgo. Sí, dice: el hallazgo de fragmentos de la más antigua versión de la Biblia que se conoce puede arrojar más luz sobre los orígenes del cristianismo. Así que en las cuevas del Qumran fueron encontrados unos recipientes llenos de rollos, en una forma aparentemente casual. Unos beduinos que iban persiguiendo a una cabra y se fue metiendo con unos vericuetos entre la maleza, y en un lugar ignorado donde nadie sabía que hubiese tal cueva, disfrazada la puerta entre la maleza, por allí se introdujeron y, palpando a tientas en la oscuridad, tocaron esos recipientes. Enseguida pensaron que podía haber ahí algún tesoro oculto, pero al abrir aquello se dieron cuenta que había solo unos rollos sucios, viejos. Pensaron que no serviría para nada, pero hubo uno que cogió un brazado de ellos pensando: ese anticuario que hay en la ciudad, en Jerusalén, a lo mejor nos da unos céntimos por ellos. Y por una miseria vendieron allí rollos. El anticuario no les dio importancia y lo dejó, hasta que un erudito bíblico fue a tropezar con ellos y se hizo un examen exhaustivo, hasta con rayos X, todas las pruebas de antigüedad y todos los detalles que los arqueólogos saben para certificar la antigüedad de un escrito, y se encontró que eran nada menos que rollos de escritura guardados desde siglos antes de la era cristiana, entre ellos el profeta Isaías completo. Y al ser comparados con el profeta Isaías de nuestras Biblias modernas, exacto, versículo a versículo resultó exacto con Isaías. Aquellos rollos que habían estado enterrados desde siglos antes de la era cristiana coinciden con el profeta Isaías de nuestra Biblia del tiempo moderno.
Esta coincidencia habla muy claro de la fidelidad con que se ha conservado la Sagrada Escritura hasta llegar a nosotros. Y podemos tener hoy la seguridad de que al leer la Biblia estamos leyendo el libro de Dios, sin alteración. Esos rollos son los que se han descubierto ahora en el año 1947. 47. Sí. Y estos pergaminos serían algunas de las copias del original. Pues sí, copias del original, porque el original fue escrito 7 siglos antes de la era cristiana, y estos eran de 2 a 3 siglos antes de la era cristiana. Y los originales, los de los profetas, cada profeta habrá escrito el suyo, Sí. pero los que son históricos... No han prevalecido los originales, lo que tenemos son copias de los originales. Pero quiero decir que ¿quién escribió? Los originales, no se sabe, los ¿no? profetas a los que Dios les daba la revelación. Isaías, por ejemplo, lo escribiría Isaías. Sí. Y Malaquías, pero Sí. el Génesis o... El Génesis, Moisés. El Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son los que llaman libros de Moisés. O sea, ¿se sabe quién ha escrito cada uno de los libros de forma original? Sí. Bueno, entonces tenemos aquí una cosa muy importante, y es esta seguridad de que estamos leyendo la Sagrada Escritura, porque Dios, el que dio la revelación a los profetas, no lo hizo en vano. Hubo incluso una vez que un profeta, el profeta Jeremías, al cual Dios le hizo revelaciones, pues hubo un rey que echó al brasero el rollo de Jeremías, lo quemó. Pero cuando Dios da una revelación y Dios quiere que esa se conserve, se vale de otro medio. Aquí, por ejemplo, me viene a la memoria de Jeremías cuando fue echado al brasero. Dice: fue que como Jehudí hubo leído 3 o 4 planas, lo rasgó con un cuchillo de escribanía, lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron estas palabras. Pero luego más adelante dice: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y entonces se escribió otra vez ese rollo. Si alguna parte vital de la Sagrada Escritura hubiese desaparecido, Dios habría tomado otro profeta para recomponerla. Se ha conservado pese a las persecuciones, pese a que el cristianismo ha pasado por momentos aciagos, que hubiera desaparecido toda Escritura. Sin embargo, Dios ha hecho para que de una manera o de otra prevalezca la Escritura. Dios ha velado sobre ella. El mismo catolicismo hizo para encerrar la Biblia con 7 candados y que nadie pudiese tener acceso a ella. Y se han quemado Biblias a millares, pero sin embargo la voluntad de Dios es que la Biblia prevaleciese hasta los tiempos finales, y prevaleció. A mí me mandó una de mi familia hace 25 años, una chica de acción católica. La vio en casa y dijo: oye, esta es una Biblia protestante. Y nos la quitó. Y nos dijo después que la había quemado. Y cogió mi madre un disgusto porque era de su padre. Había comprado, pues, no sé, alguien que pasó, ahora fue un vendedor de esto. Pues sí, se quemaron Biblias. Estaba a leerla a mi abuelo, y llegó esta chica que era de acción católica, la cogió, se asustó y dijo: esto es una Biblia protestante, esto no se puede hacer. Y la quemó. Es más, hubo épocas en que no ya protestantes, sí, hubo épocas en que no ya protestantes, sino Biblia, aunque fuese católica, en castellano era pecado mortal editar la Biblia o leer la Biblia, católica o protestante o como fuese. Era un pecado mortal. Solo podía estar en las lenguas sagradas, y solamente leerlos aquellos que dentro de la curia romana tenían autorización para ello, no cualquier sacerdote. De manera que ese tabú, esa prohibición que hubo sobre la Biblia, prevaleció durante siglos, y la humanidad atravesó una época de oscuridad tremenda.
Mi marido, que estudió para sacerdote, que no le faltaban más que meses para ser cura, pues eso decía, que nunca en la vida te dieron la Biblia. Mucha teología, mucha liturgia, pero de la palabra de Dios, Claro. no te ganas que no necesitas ser sacerdote. ¿Y el Nuevo Testamento también se escribió en rollos? ¿O la técnica de la También, escritura sí. ya había? No, todavía era en rollos. Pero las epístolas, por ejemplo, de Pablo. Todo. Hasta el año 95 que se escribió el último, el Apocalipsis y el Evangelio de San Juan, era en rollos. Bueno, pues vamos a leer en otros versículos. Antón puede buscar Mateo 4 y Victoria en Primera de Pedro 1, Mercedes en Mateo 24, Séfora Hebreos 4, Maite en Segunda de Pedro 1. En Mateo capítulo 4, versículo 4. Mas Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, aquí Jesús hace una comparación de la palabra que sale de la boca de Dios con el pan. La palabra de Dios es la Biblia, porque la Biblia tiene muchos títulos. Dentro de la misma Biblia ustedes encontrarán que se refieren a ella diciendo las Escrituras. Otras veces dice las Sagradas Escrituras, otras veces dice la palabra, otras dice la palabra de Dios, otras la palabra profética. Se está refiriendo al mismo libro en todas esas expresiones. Y cuando aquí Cristo dice que no con solo el pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios, está comparando la Biblia con el pan. El pan lo toma aquí Cristo como tipo de comparación porque es un alimento que, con todo lo sencillo que resulta, ha venido a ser insustituible en el curso de los siglos para la humanidad. Por lo que sepamos, nuestros más lejanos antepasados comían pan, y nosotros en esta época atómica seguimos comiendo pan, y no parece que la cosa se vaya a desplazar o vaya a pasar de moda. Lo único que hacen es subirlo o bajar la calidad o achicar el tamaño de las barras, pero el pan sigue existiendo. Es un alimento universal, un alimento que además no cansa aunque se coma diariamente. Yo recuerdo en la guerra, en épocas de hambre, que nos dieron un racionamiento de lentejas. En Madrid le llamaban las píldoras de Negrín, porque Negrín era el jefe de gobierno, y como nos daban a comer lentejas un día y otro día y así meses seguidos, decíamos: las píldoras de Negrín, ¿cuándo las perderemos de vista? Era lo único que había para comer, para cenar. Había algunos que decían: cada día lentejas, ¿cuándo las perderemos de vista? Pues hay en cambio el pan, que nadie dice cada día pan, y lo comemos a diario. Y aun alimentos suculentos como comer pollo. Recuerdo un hombre que me dijo que el médico le había puesto a régimen de pollo, y cuando llegó a su casa le dijo a su mujer: prepárate pollo todos los días, y estaba él más contento que unas Pascuas. Pero dice que cuando llegaba una temporadita comiendo pollo, fue al médico y le dijo: oiga, ¿no me podría cambiar el régimen? Porque ya se me sale el pollo por la boca. En cambio, con el pan no pasa eso. Por algo Jesús lo comparó con el pan, la Biblia. Y vamos a leer en la primera epístola de San Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y como la gloria del hombre como la flor de la hierba. Secóse la hierba y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. ¿No ha terminado? Y esta es la palabra porque el Evangelio os ha sido anunciada. Muy bien. Por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces aquí dice que el hombre, toda carne, refiriéndose a la vida humana, es como la hierba, y la gloria del hombre más frágil todavía, como la flor de la hierba, que se seca, se pasa, desaparece y todo ha terminado.
pero lo pone en contraste con la palabra de Dios que vive y permanece perpetuamente, la Biblia. Efectivamente, cuántas generaciones y generaciones han pasado y la Biblia sigue su camino. Cuántos hombres que parecían brillantes y talentosos y cuántos grandes hombres importantes pasaron por la historia y ya son un recuerdo nada más. La Biblia sigue viviendo, sigue existiendo y sigue haciendo su obra. Es curioso que la Biblia, como el pan, se extiende a través de los tiempos y como el pan no falta en la mesa del rico y del pobre y del sabio y del ignorante. La adaptabilidad de la Biblia a todas las gentes es algo asombroso, porque a veces ocurre con libros que cuando gustan a una élite de sabios, en cambio ciertas personas de una cultura más rudimentaria lo encuentran inaccesible y dicen: este libro los sabios dirán que es muy importante, pero yo aquí me quedo en ayunas. Me parece aburridísimo esto. Y en cambio hay otros libros de una lectura amena, sencilla, al alcance de las mentalidades menos cultivadas, que lo cogen los sabios y dicen: esto es muy pueril, y lo desprecian. No hay libro fuera de la Biblia que se adapte a todas las mentes, pero la Biblia sí. La Biblia tiene un algo divino, algo misterioso, algo que cautiva las mentes cualesquiera que sea su condición o su cultura. Tengo, por ejemplo, aquí un folletito que es el testimonio de 100 hombres célebres acerca de la Biblia, y a través de sus páginas nos habla de lo que declaran de la Biblia los 100 hombres más destacados en el mundo. Hombres como, por ejemplo, Miguel de Cervantes, Emilio Castelar, Giner de los Ríos, Donoso Cortés, Kempis, Milton, Dante, Orígenes, y así pues hasta 100 nombres que aquí figuran. Todos se deshacen en alabanzas acerca de la Biblia, todos la encomian con palabras que mejores no se pueden pronunciar. Por ejemplo, Giner de los Ríos, que dice: esta sagrada colección conservada bajo el nombre del Libro de los Libros, en la cual se contiene el sistema doctrinal, moral y religioso más profundo, popular e inteligible que en la historia de la humanidad ha aparecido. O Donoso Cortés: libro prodigioso aquel que lo ve todo, lo sabe todo, sabe los pensamientos que se levantan en el corazón del hombre y los que están presentes en la mente de Dios. Así que todos se deshacen en alabanzas acerca de la Biblia. Ahora, en contraste con esto, podría yo citarles la multitud de casos que conozco de personas sin cultura, personas sin estudio, personas analfabetas, que para ellos la Biblia es el libro de su corazón, que encuentran en la Biblia un libro maravilloso que les cautiva. Me acuerdo el caso de una señora a la que di estudios en Zaragoza, Santiago Vallespín, que a los 76 años aprendió a leer para poder leer la Biblia. Imagínense ustedes, con 76 años de edad. Ella me dijo: yo no me tengo que morir sin poder leer la palabra de Dios con mis propios ojos. Y juntando letras, preguntando a las vecinas cómo se llama esta letra y cómo esta otra y esta con esta como dice, y haciendo sus esfuerzos sin maestros, sin métodos y sin cartillas, aprendió a leer. Más tarde convocó en su casa a las vecinas y me avisó para que fuese a darles estudios, y alrededor de una mesa de comedor allí nos reuníamos, y así como aquí hemos repartido versículos y cada cual lee el suyo, la señora Santiago leía su versículo correctamente, habiendo aprendido a los 76 años. Me acuerdo en Serós, la señora Pauleta, que no aprendió nunca a leer, era analfabeta, pero conocía de memoria pasajes bíblicos en mayor cantidad que yo. No había persona que visitase su casa que se marchase sin haberle leído cosas de la Biblia, y a veces haber repetido bastante. En uno de mis viajes misioneros por allá, me hospedé en su casa. Era una ancianita que se moría de ganas por leer la Biblia. Me decía: léame de aquí, léame de allá. Y momento que estaba en su casa, entre visitas o estudios que iba a parar allí,
estaba continuamente leyéndole cosas de la Biblia y a veces me hacía repetírselas y se sabía de memoria capítulos enteros. Una vez en el pueblo la denunciaron porque hacía proselitismo y tuvo que comparecer ante el alcalde y el cura y no sé cuántas personalidades más del pueblo. Pensaron que la iban allí a avasallar, la iban a hacer callar, empezaron a pedir cuentas. Ella empezó a soltar la Biblia por su boca sin saber leer y a cada cosa que le decían ella contestaba con la Biblia. Ella decía: yo les contesto con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice tal, en tal sitio dice esto, en tal lo otro. Que yo no predique el Evangelio, Cristo me lo manda en Mateo 24:14, ir por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Y nada, iba allí, que les dejó allí patidifusos. No pudieron con la ancianita esta y tuvieron que despedirla porque no había manera de hacer nada. Así que ustedes comprenderán con esto cómo la Biblia como libro de Dios es como el pan. No hay libro que pueda resultar maravilloso a los sabios y que sea también encantador para las personas analfabetas. Sin embargo, la Biblia sí, porque es el libro de Dios. Hay aquí algo misterioso. Ahora vamos a leer en Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Bueno, aquí dice que se difundiría por el mundo entero estas verdades del libro de Dios. Llegaría a ser universal su extensión. Y entonces vendría el fin. En el tiempo en que Jesús pronunció estas palabras podría parecer difícil, porque abarcar el mundo es algo serio, y sobre todo teniendo en cuenta que aún faltaban por descubrir continentes enteros. Sin embargo, hoy esto es una profecía cumplida. Se ha extendido por el mundo entero a todas las naciones, y aquí tengo un libro que da testimonio de ello. Este es un libro editado por la Sociedad Bíblica Británica en el año 1950. Y aquí ven ustedes que dice 770 lenguajes. Quiere decir que hasta el año 1950 la Biblia se había traducido a 770 lenguajes. Esto significa algo grande si lo comparamos con otros libros. El libro más traducido de la literatura universal es El Quijote. Los españoles nos llevamos la palma en esto porque ha sido traducido a 125 lenguas. Una buena marca. Que un libro sea traducido a cierto número de idiomas le da mucha categoría. Que sea traducido a 10 idiomas ya es una cosa seria. Que sea a 25 también, que sea a 50 mucho más. El Quijote ha sido traducido a 125 lenguas. Y la Biblia hasta el año 1950 a 770. Y hasta el presente ya pasan de 1300. Entre idiomas y dialectos a los que ha sido traducido a la Sagrada Escritura. En este libro hace una demostración, en sus páginas, ha tomado un versículo de la Biblia y lo presenta en todos estos idiomas. Ustedes verán la diferencia de letras en todos estos idiomas. Es el mismo versículo, lo mismo dice en cada uno de estos, pero en idiomas diferentes, algunas letras bastante raras. Aquí, por ejemplo, en una sola línea está todo el versículo, que aquí hacen falta varias líneas. Aquí está en los 770. Sí, exactamente. Pero ahora ya está traducida más. El vasco francés y vasco español. Este Jan Goicoa es el nombre de Dios. Sí. También dicen que Astoa, o sea, burro, fue en el idioma original como le bautizó Adán al burro. Ah. Astor. Sí. Y hay pruebas además. Ah, sí.
Así que imagínense qué trabajo de traducir la Biblia en todos estos signos. Aquí hay algunos que resultan curiosísimos. Este es de Birmania. Pobres niños, ya ves, compadre, tienen que aprender a escribir así. En catalán. Y aquí está en chino. Toda la Biblia traducida en estos jeroglíficos. Es tremendo, ¿eh? Y como en la China hay varios dialectos, se ha traducido en varios dialectos la Biblia. Y vamos a pasar al griego. Esto que estamos hablando esto es muy importante porque Sí. decirlo aquí y resulta que es el libro que más se ha traducido con ventaja tan tremenda. Efectivamente. Aquí tenemos Ahora en que griego, no tanto respeto como a Isaías, claro, y como a Daniel. en griego antiguo y en griego moderno. Y por aquí lo tenemos en hebreo. Dahomey. Y vamos a pasar al japonés. Los japoneses escriben en líneas verticales en lugar de horizontales como nosotros. Sí. Y para abreviar vamos a pasar... ¿Cómo? El tibetano. Pues El tibetano, aquí no sé qué idioma. probablemente este. Vamos a ver por la T si aparece. Tibetano. Aquí está. Parecen notas musicales. Ujú. Cualquiera sí que me cualquiera. Sí. Y estas tan redonditas, qué bonitas que son, ¿eh? Es de Birmania también. Esto. Sí. Y aquí vamos a pasar ya al castellano para terminar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que está en todos estos versículos tan raros de lenguaje. Es Juan 3:16, traducido a todos los idiomas para demostrar cómo la Biblia existe en estos idiomas. Así que esto es el testimonio pleno de que lo que dijo Jesús se ha cumplido. Como el pan, la Biblia tenía que extenderse por toda raza, por todo pueblo, por toda nación. Y hay un porqué. ¿Por qué tenía que extenderse así? Vamos a leer en Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de 2 filos, y que alcanza hasta partir el alma y aun el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que aquí nos presenta el apóstol Pablo a la palabra de Dios, o sea, la Biblia, como una espada de 2 filos. Una espada que dice que alcanza a partir el alma. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz como espada de 2 filos, que puede partir el alma. Esto es por lo que Dios ha tenido a bien que se extienda la Biblia por el mundo entero. Partir el alma es la obra especial de la Biblia. El alma, bajo el pecado, llega a tener una costra, un molde, una estructura. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero no dirán ustedes que hoy, por lo general, el hombre se parezca a Dios, sino que hoy se parece el hombre más al diablo que a Dios. Hay una vida de pecado que ha formado moldes y costras y taras que tienen que ser quebrantadas y rotas para hacer una vida nueva, como cuando hay una casa vetusta y ruinosa y queremos ahí levantar de nueva planta un edificio flamante. Hay que derribar lo viejo, hay que excavar en el solar, hay que hacer sólidos cimientos y sale ese flamante edificio. Dios quiere hacer ese edificio en nuestras vidas. Tiene que empezar por una obra demoledora, partir el alma. Y por esto aquí tenemos la espada que parte el alma. No hay otro medio. Nos contaba un misionero nuestro que venía de la región de los Kirlis en África, el efecto maravilloso de la Biblia en esa región. El nombre de Kirlis imponía temblor y espanto a todas las tribus circundantes en años anteriores, porque es que allí los Kirlis eran sanguinarios, combativos, guerreros,
y crueles. A sus víctimas, a los que cogían cautivos, les arrancaban la cabeza como el que saca un tornillo a rosca. Dice que había varios hombres que le sujetaban el cuerpo y otros le cogían la cabeza y le daban vueltas hasta arrancarla. Cogían la piel de sus víctimas y se hacían unos delantales, pero en lugar de ponérselos por delante se los ponían por detrás, porque dice que así al sentarse se sentaban sobre sus enemigos y era señal de victoria. Comían carne humana, hacían atrocidades. Personas que iba a caer por la región de los Kirlis desaparecía y ya no se sabía más de ella. Las autoridades coloniales se las veían y deseaban y no podían domeñar aquel espíritu rebelde y guerrero y sanguinario de los Kirlis. Hasta que allí se acercó un misionero adventista y entonces las autoridades coloniales, cuando llegó a cierto límite que entraba el país de los Kirlis, le advirtieron, le dijeron: si usted da un paso más adelante, no respondemos de su vida, usted verá lo que hace, eludimos toda responsabilidad. Este misionero se estableció en las afueras del país para hacer contactos con Kirlis que entraban o salían. Se edificó allí su cabaña y estuvo allí viviendo 12 años, hasta que tuvo un suficiente trato con los Kirlis para aprender su dialecto. Les dio tratamientos para las llagas y fiebres tropicales. Se granjeó la confianza de los Kirlis. Llegaron a ver en él un hombre que les amaba, que iba en plan de paz con ellos, que no llevaba armas, que les trataba con cariño, que les daba tratamientos de enfermedades. Esto le permitió irse introduciendo poco a poco en el país de los Kirlis, hasta que llegó a estar en la plaza central, y los mismos Kirlis le ayudaron a construirse allí su vivienda. Lo que sucedió a partir de entonces fue maravilloso. Este hombre empezó a predicarles el Evangelio en el dialecto Kirli, y aquellos hombres abandonaron todas sus bárbaras costumbres, se hicieron limpios y aseados, respetaron la vida del prójimo, amaron a Dios, abandonaron naturalmente el canibalismo. Lo que allí sucedió fue una metamorfosis de esas plenas, totales. El último misionero que venía de allí nos contaba conmovido que el día de culto le habían hecho a él en la plaza central del poblado, donde antes se celebraban festines de canibalismo, un púlpito en alto para hablar a las multitudes, y al día del culto, al golpe del tantán de la selva, empezaron a acudir de allí, de todos los lugares, miles de personas que se congregaron a aquella plaza. Él estuvo allí predicando, estuvieron cantando. Dice que daba gusto ver a aquellos hombres cantar himnos, que al orar, al cantar o al oír la palabra de Dios se veía resbalar las lágrimas de emoción por aquellos semblantes que antes habían sido sanguinarios. Un milagro de Dios. La espada de 2 filos partió el alma de los Kirlis para darles un alma nueva. Esto ha sucedido en países de misiones y ha sucedido aún en los países más adelantados, como Estados Unidos, donde hay eso que llaman la jungla del asfalto, donde hombres y mujeres viven al margen de la ley. Esos gángsters han ido pastores adventistas a las cárceles a hablar a estos hombres que cumplen largas condenas, y cuando algunos de ellos han rendido su vida al Evangelio y después de cumplir la condena han salido convertidos, la gente no podía dar crédito a una transformación tal. Se nos habla de uno que llevaba, al salir de la cárcel, en el lugar donde antes llevaba la pistola, ahora llevaba una Biblia de bolsillo, y allá salió contento con su Biblia, llegó a la población donde era conocido por sus fechorías, y en una plaza muy concurrida se echó mano al bolsillo y la gente le hizo el vacío enseguida. Empezaron a escabullirse unos por aquí, otros por allá, y se encontraron sorprendidos que en lugar de sacar una pistola sacó una Biblia y empezó a hablar y a leerles en voz alta. Les dio allí testimonio. Dice: no me extraña que algunos de ustedes hayan huido porque yo era un criminal, un malvado, pero la palabra de Dios ha cambiado mi vida y quiero dar testimonio de que ahora estoy al servicio del bien, dispuesto a dar mi vida por cualquiera que la necesite. Y allí empezó a leer de la Biblia y a dar testimonio. Aquellas gentes estaban con la boca abierta.
Ese hombre, a partir de entonces, su testimonio fue infalible. Lo conocieron como hombre de bien, estimado por toda la sociedad en la que se desenvolvió. La Biblia ha transformado a bandidos en gente honrada, a salvajes en gente civilizada, a borrachos en abstemios. Ha hecho que los vicios y las maldades del pecado sean desterradas de la vida por el poder de Dios. Por esto ha querido Dios que llegue la Biblia a todos los lugares. Y es este el motivo por el cual la Biblia ha llegado a nosotros y ha llegado a ustedes también. Todos necesitamos. Quizá uno diga, bueno, yo nunca he sido un Kirli, o yo nunca he sido un gángster, o nunca he sido un borracho. Pero todos tenemos algo que demoler en la vida, todos tenemos algo que cambiar, y la palabra de Dios es el medio divino para llevar a cabo esto. Bueno, pues ahora vamos a leer ya el último pasaje aquí en 2 de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien y estar atentos con una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Bueno, aquí nos dice ya el apóstol Pedro que tenemos la palabra profética, habla de la Biblia, que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ese lugar oscuro es nuestro mundo de pecado. La gente anda en tinieblas, tropezando y cayendo. Aun cuando luzca la luz del mediodía, hay profundas tinieblas espirituales sobre la tierra. En ese lugar oscuro Dios nos ha dado esta antorcha, que disipa las tinieblas, dice, hasta que el día esclarezca. Se está refiriendo al día de la venida de Jesús, cuando ya el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. De manera que la Biblia tiene un objeto. A través de este bache de la humanidad bajo el pecado, a donde prevalecen las tinieblas, que tengamos una luz para saber cómo caminar. Si no fuese por la palabra de Dios, a ver cómo podría saber el hombre de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. ¿Cómo anda la humanidad en este respecto? En tinieblas. Tanto es así que los hombres forjan teorías fantásticas sobre el origen, y el único documento que nos dice cómo hemos sido creados y para qué es la Biblia. Quitamos esto y queda uno en tinieblas. El único documento que nos dice por qué están sucediendo las tragedias que suceden en el mundo es la Biblia. Y el único documento que nos dice hacia dónde va la humanidad y hacia dónde vamos si seguimos el camino de Jesús es la Biblia. Hacia una vida eterna en el reino de Dios. Quitamos esto y quedamos en profundas tinieblas. Por esto la antorcha es necesaria. Y vemos que la Biblia cumple un objetivo. Desde aquella época o edad de oro, en que el hombre tuvo el privilegio de la relación directa con Dios, hasta que volvamos a tener el privilegio de estar directamente y ver a Dios cara a cara, la Biblia es la luz que enlaza aquella época feliz, aquel Edén, el Edén perdido con el Edén restaurado. Entonces en el Edén restaurado ya no necesitaremos la Biblia, porque ya hablaremos otra vez con Dios cara a cara. Ya no hará falta carta. Yo cuando estoy en mi casa no escribo a mi esposa y a mis hijos, porque estoy en casa. Cuando estoy fuera sí. Dios no necesitará ya comunicarse con nosotros por carta. La Biblia habrá cumplido su cometido. Pero mientras estamos aquí y hasta que Jesús venga, la Biblia es la antorcha. La Biblia es la brújula que nos orienta en el camino. Bueno, pues con esto hemos llegado al fin del estudio sobre las Sagradas Escrituras. Espero que ustedes habrán comprendido. Ya han tenido que estudiar los adventistas. Estoy leyendo el libro que me dejó. Ah, sí. Mi mujer casi ya lo ha terminado. ¿Les gusta? Sí. Es muy interesante, ¿verdad? El libro, Muy ameno y... Sí. Pero ahí relata cómo se estudió, ¿verdad? Sí. A partir del año, de Gregorio Miller. Sí, de Guillermo Miller. Lo curioso de este libro es que no lo ha escrito un adventista. Ya.
que es mejor. Claro. Lo mismo que algunos artículos de estas revistas también, que están escritas por la dama de la catequista de Chicago. Sí, exactamente. y cuenta cómo son. Porque ahí se retrata al pueblo adventista desde un punto de vista objetivo. Porque no es una propaganda que nos hacemos nosotros, sino es alguien que no es adventista y que lo describe. Además coincide mucho con lo que se ve en Dios, todo relata cómo es el culto en los sábados, sí. Familias, todo. Bueno, en todo el mundo es igual. Pero quiero decir que ya tuvieron que estudiar, Sí, se reunió gente, efectivamente. Vamos a ver si desciframos la Biblia, porque es lo que yo le comentaba al principio, que a veces no se entiende. Si se lee todo seguido, que es por temas. Claro, ¿no? claro. No se entiende. Sobre todo yo la dejé de leer cuando leía las cosas de historia. Con la batalla de Gedeón y mató a 10.000 a espadazos y la sangre corría. Yo decía, pues este libro no entiendo nada, no sé, me parece un poco salvaje. Sí. Todavía no entiendo por qué existen estas cosas de historia, Supongo que ya las Sí, poco a poco iremos penetrando. Es muy interesante. Toda la Biblia tiene su objeto, porque como lo presenta en Apocalipsis, presenta a la Biblia como el sol y como la luna. Presenta, por ejemplo, el Nuevo Testamento como el sol y el Antiguo Testamento como la luna. Y así como, por ejemplo, el sol es un astro de luz propia y la luna da su luz, pero no porque la tiene en origen, sino porque la manda por reflejo del sol, así el Antiguo Testamento tiene luz, pero la luz plena está en el Nuevo Testamento por la persona de Cristo. Lo otro es, podemos decir, como luz reflejada. Y es importante, tiene también cosas importantes. Sin embargo, no tiene comparación el maravilloso relámpago del ministerio de Cristo en los años que se manifestó. Lo otro es una luz casi, podemos decir, crepuscular con relación a esto. Sin embargo, tiene un fundamento y tiene unas enseñanzas y aparecen unos antecedentes que es necesario. Sería incompleta la revelación si nos atuviésemos solamente al Nuevo Testamento. No, yo le decía del Antiguo Testamento solo la parte que hace historia del pueblo judío, ¿no? Sí, ya trataremos con más detalle de esas cosas, sí, porque ahí también hay cosas históricas que luego tienen fundamento para explicar otras. Y lo de la vida de Adán, de Matusalén, de Isaac, esos años eran años solares igual que los ¿Por qué se sabe que es desde el 677, por ejemplo? Eso es muy fácil porque ¿Viene aquí? Sí, viene en la Biblia, sí. En el Génesis, usted coge Génesis capítulo 5 y verá que ahí aparecen las edades y como se sabe los años que vivió uno y los años que tenía uno antes de cuando engendró al otro, se van sumando y se sabe muy fácilmente. Por ejemplo, aquí en el libro en el capítulo 5, dice, vivió Seth 105 años y engendró a Enos. Vivió Seth después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Seth 912 años y murió. Siguiendo esta contabilidad se van sumando años y se van viendo las edades. Sale el cálculo exacto. Pero eso lo habrán hecho en el siglo pasado, todos estos que se reunieron Bueno, lo puede hacer usted ahora mismo cogiendo Génesis 5. Usted coge, ahora cuando nos vayamos, coja un papel y lápiz y verá cómo sale la cuenta exacta. Quiere decir que hasta el siglo pasado... Bueno, no se escudriñaba la Biblia antes, efectivamente. No se hacía un estudio exhaustivo. Ahora, ese dicho de que vive más que Matusalén, que eso es... Sí, ya pero quiere decir que los principios no fueron muy brillantes, ¿verdad? Bueno, la Iglesia Adventista. Claro. Fue por predecir el año 44. Bueno, no era la Iglesia Adventista la que tuvo aquel fallo. Bueno, sí, fue en Miller, ¿no? Fue en Guillermo Miller, sí. La Iglesia Adventista se fundó después. O sea que ese fue un precursor de las profecías bíblicas, que él recibió luz indudablemente porque él hizo un descubrimiento muy grande.
en la profecía que lleva al año 1844 descubrió ahí cifras exactas. Lo que pasa es que luego él asoció una verdad bíblica que él había descubierto, lo asoció con un error popular que existía en su tiempo. Porque la verdad es que en el año 1844, al cabo de los 2300 días, se purificaría el santuario. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora él trazó las fechas y vio que esa profecía conducía a 1844, y en eso no erró. Es cierto. Lo que pasa es que asoció al interpretar eso de la purificación del santuario, había una idea popular entre católicos y protestantes de que la purificación del santuario era el fin del mundo por fuego. Y entonces él interpretó, pues en 1844 termina el mundo. Pero ya dice luego que el fin no lo sabe nadie, claro, salvo el Padre. Claro. Y luego, cuando el pueblo adventista se organizó y recibieron luz de Dios escudriñando la Biblia, se dieron cuenta que el acontecimiento señalado en 1844, las fechas de Miller eran exactas. Lo que no era exacto era el acontecimiento que él interpretó mal, que es la purificación del santuario, que eso un día lo vamos a estudiar con detalle. Sí, ya dice que un capitán, ¿no? Un capitán de la Marina Mercante, Bate, sí, que fue bastante colaborador de esta señora de Elena White. de White, Sí, sí, que tuvo una visión, ¿no? sí, De que Jesús pasaba al segundo santuario, sí, hasta que es ya el tiempo de... sí. Bueno, esto lo tenemos un tema, un estudio, Hay un estudio, sí, ¿no? que lo haremos con detalle. Hay un estudio ahí muy interesante que lo haremos más adelante. Hoy venía en el periódico que esta semana se celebra en Bilbao por primera vez la oración ecuménica. Ah, sí. Venía retratado en el correo, se ha llevado el periódico mi madre hasta esta tarde, pero quería ver si lo enseñaba. Un párroco de una iglesia de aquí, no sé de Galabarri, de una parroquia de aquí de Bilbao, el párroco o el pastor de la iglesia evangélica y el pastor de la iglesia evangélica bautista. Los tres retratados que van a hacer una semana de oración en común. Y a veces no la han invitado, pero luego en el libro que los adventistas están fuera del ecumenismo. Sí. No son ni católicos, Está ni profetizado en la Biblia que va a haber una entente entre católicos y protestantes en el tiempo del fin, pero el pueblo de Dios estará al margen totalmente. Eso es un conciliábulo, podemos decir, un conciliábulo en que, sacrificando la verdad, puesto que ni unos ni otros la cumplen, liman ciertas diferencias que les separaron en el pasado y forman grupo. Sí, es un regateo. Yo me imagino que será, bueno, ¿tú qué cedes tú? No, bueno, pues la yo no haré las iglesia misas no cede con nada. las uñas moradas ni rojas. Y dice, ¿y tú qué? Y dice, bueno, pues yo tal. Y se van posicionando. Si tanto no es verdadero, no tiene por qué ser nadie, ¿no? Dice, bueno, yo voy a dejar las paredes de la iglesia católica ya sin tantas imágenes, oscuras, unos centros llenos de polvo. Dicen los católicos, los protestantes pues dirán otra cosa. Van regateando para unirse. Y yo me acuerdo en esta revista que dice que los adventistas que no ceden nada. Claro. Dice, si se quiere alguien asociar, que se haga adventista. Es que no se puede ceder. Está en la verdad que cree por lo menos que esta no va a ir. No es una cuestión de mercancía de relación. A mí me dijo una vez una persona que... A mí me dijo una vez una persona que deberíamos unirnos todos porque Cristo tendrá un rebaño y habrá un solo pastor y tal, y que debemos formar una sola iglesia. Y yo le dije, sí, es cierto, la Biblia nos dice que Cristo recogerá todas las ovejas de donde están esparcidas y habrá un rebaño y un pastor. Pero dice que recogerá las ovejas, pero que pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. O sea, no mezclará ovejas con cabritos, sino las ovejas en un lado y los cabritos en el otro. Y dice que los que estarán a la derecha les dirá, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y en cambio a los que están en el lado de la izquierda dirán, id malditos al fuego preparado para el diablo y para sus ángeles. Así que, ¿cómo vamos a tratar de unir nosotros lo que Dios separa?
Podemos unir las ovejas, y por eso toda persona que rinde su corazón a la verdad se integra en la Iglesia de Cristo, y eso sí, las ovejas se unen todas. Pero Dios nos libre de unirnos con cabritos, porque eso Dios no lo acepta. Dios dice en la palabra todo lo contrario. Precisamente dice aquí, en el libro 2 de Corintios, en el capítulo 6, no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dice Dios, habitaré y andaré en ellos, seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que el mandato de Dios es claro: apartaos de ellos. No podemos estar en comunión la luz con las tinieblas. La palabra de Dios es la pauta, de manera que si una persona acepta la verdad, la palabra de Dios, muy bien, pero yo no me puedo unir en comunión de ideales religiosos con una persona que pisotea la palabra de Dios, porque entonces es tratar de sumar factores heterogéneos. Se pueden sumar factores homogéneos, pero no heterogéneos. Es por eso por lo que yo decía que la Iglesia Adventista podía perfectamente haberse llamado Iglesia Cristiana solo. Sí, porque no tiene ningún tipo de liturgia, ningún rito, nada hecho por los hombres, sino se limita a la Biblia y a vivir de acuerdo con la Biblia, nada más. Pero los adventistas y séptimo días, ya para identificarla, ya explica aquí por qué se les añadió estas dos cosas. Pero podría ser Iglesia Cristiana. Completamente, sí. Simplemente. Bueno, pues tenemos ya las 11 menos 10. ¿La próxima semana de qué va a ser? Pues hoy hemos estudiado las Escrituras. Toca arrepentimiento. Sí, tocaría el arrepentimiento, a no ser que estudiemos algún tema de los atrasados. Bueno, porque por ejemplo, de las Escrituras no lo habían recibido ustedes, y es básico, como lo es el de Daniel 2, el de la estatua también. A mí de todos creo que es el que más me ha gustado. Sí. Y hay uno sobre la venida de Cristo, las profecías de la venida, que correspondería ahora, profecías de la venida. ¿Interpretación? No. Tampoco no. Bueno, la interpretación de las Escrituras no es tema de estudio corriente, a veces por curiosidad se hace, no es básico. Ahora, el que puede ser la interpretación, puede ser la venida de Cristo en la profecía, que es también interesante. ¿No tiene un orden? Sí, yo tengo un orden. Lo que pasa es que como yo empecé porque me dijo Yarzábal que habían dado ya estudios hasta las señales, yo dije pues a seguir. Pero es que ahora veo que había estudios anteriores. No eran estudios, eran simplemente charlas. Un día aquí, otro día en su casa. Y claro, no eran estudios como claro. Entonces es mejor que sigamos hasta enlazar con el de las señales todo lo que hay. Usted mejor que siga el orden suyo, empiece en el primero y estos 5 que hemos dado ya de las señales, Sí. Sí, hasta enlazar con las señales y luego se pasa ya a las exacto, sí. Todas estas que muy bien. Pues entonces sí, empezaremos el próximo día, si Dios quiere, con el de la venida en la profecía, la venida de Cristo en la profecía.